Hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a estudiar todos los profetas menores. Amén. Vamos a estudiarlos por varios años, todos los profetas menores. Queremos aprender de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar el libro del profeta Jonás. Y qué buena época, justo coincide con la conferencia de misiones y con este lindo grupo de hermanos, de hermanas que van a estar viajando a la ciudad de Barcelona. Jonás es un profeta del cual no tenemos mucho que admirar. Es un antihéroe, ¿no? Mientras que a Oseas podemos admirar de Oseas su obediencia. Dios le dijo, cásate con esa mujer fornicaria, y él se casó, ¿no? Habacuc, podemos admirar su confianza en Dios, plena en Dios. Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré con todo en el Dios de mi salvación. Pero en Jonás no hay nada que admirar. Sin embargo, a pesar de la conducta de este profeta, de este libro, podemos extraer muchas lecciones para nuestras vidas. Especialmente vamos a llegar a la lección fundamental de que nuestro Dios es un Dios de amor, misericordia y compasión para todas las naciones. Dios no es Dios solo para los israelitas, para los de los olivos, sino que es Dios para todas las etnias, para todos los pueblos, para todos los grupos humanos. Probablemente el libro de Jonás sea el ejemplo más claro del Antiguo Testamento acerca del mandato directo de Dios a uno de sus siervos para llevar su mensaje a todas las naciones. Pero también nos revela la naturaleza exclusivista, rebelde, que caracterizó a Israel en llevar la salvación de Dios a toda criatura y que quizás muchas veces está presente en la iglesia del Señor. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo. En el año 760 antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, Jonás desarrolló su ministerio. Desarrolló su ministerio cuando la nación de Israel estaba dividido en dos. Reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Reino del norte, Israel, su capital Samaria. Hermanos, no se olviden de esto porque voy a tomar examen la próxima semana. Amén. En el primer servicio, los hermanos no se acordaban y tuve que sacar la correa para que se acordaran. Entonces, yo no quiero sacar la correa en todos los servicios, ¿no? Entonces, por favor, la próxima semana debo tomar un examen. El reino del norte tenía como nombre... El reino del norte, Israel. Su capital, Samaria. Reino del sur, Judá. Su capital, Jerusalén. También ustedes, pero la próxima semana examen. Noten, mis hermanos, Jonás fue un profeta enviado, comisionado al reino del norte. Aun cuando Jonás, mi hermano, escúchame, es enviado a Nínive, el mensaje de este libro no es para los ninivitas. El mensaje de este libro era para el pueblo de Israel, como lo es para nosotros hoy. No es el mensaje para los ninivitas, sino Dios quiere enseñarnos a nosotros, al pueblo de Israel y a nosotros hoy, a través de este libro. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, años 793 al 753 antes de Cristo. Este era un rey perverso. Fue un rey que se alejó de Dios a la nación de Israel y gobernó muchos años. Pero fue un rey que impulsó a la prosperidad económica a la nación de Israel, pero no espiritual. El libro de Segunda de Reyes nos dice que en los días de Jeroboam II
Se restauró, dice Segunda de Reyes, los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer, quien profetizó en días de Jeroboam II es Jonás, hijo de Amitai. Noten, mis hermanos, que Jonás es un personaje histórico, no es mitológico. Lamentablemente, por causa del gran pez, se ha hecho del libro de Jonás una alegoría, como diciendo Jonás no existió, pero eso es incorrecto. Jonás fue un personaje histórico, al margen del gran pez, que es un milagro de Dios. Gat-Hefer, que es la ciudad del profeta, quedaba en Galilea, un lugar que después se conoció con el nombre de Caná de Galilea, a 5 kilómetros de la ciudad de Nazaret. Caná de Galilea fue 700 años más tarde. Allí el Señor Jesús hizo su primer milagro cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Esa era la ciudad de Gat-Hefer, donde nació Jonás. Ahora, ¿qué lecciones sobre la misión, sobre el propósito de Dios para nuestras vidas aprendemos en los primeros 3 versos del libro de Jonás? 5 lecciones. 1, primero, la misión es de Dios. Lo primero que aprendemos, mi hermano, es que la misión es de Dios. El libro de Jonás comienza de esta manera: vino palabra de Jehová. Así comienza el libro de Jonás, con Dios, y termina con Dios. ¿Qué significa eso? Que el personaje principal de este libro no es Jonás, es Dios. Amén. Es Dios, no Jonás. Jonás es terrible, Jonás es desobediente, Jonás se escapa, Jonás predica sin ganas. Jonás, no hay nada que aprender de Jonás, pero sí de Dios. ¿Y qué aprendemos de Dios? De que la misión es de Él. La misión nace en el corazón de Dios. No, la misión no es de los hombres, por eso dice palabra, vino palabra de Jehová. La misión nace en el corazón de Dios, un corazón lleno de amor, compasión, misericordia por todos los hombres. La misión no nace en los hombres, no nace en la iglesia. Nació en el corazón de Dios a consecuencia de que el hombre se alejó de Él. Desde ese día Dios buscó recuperar a los hombres para Él por medio de un Salvador. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un Salvador que vendría de la descendencia. Dios prometió un Salvador que vendría de la descendencia de la mujer. Y este Salvador recibiría el castigo que nosotros debíamos recibir. Él tomaría nuestro lugar con el fin de que todos nuestros pecados nos sean perdonados. Ese sustituto sería nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro escribió: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Cristo logró nuestra salvación al morir y resucitar. Pero aun cuando la salvación es un regalo de Dios, se nos ha encargado a nosotros dar a conocer esa salvación. En el Antiguo Testamento se le encargó a Abraham y a sus descendientes, el pueblo de Israel.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde antes que naciera la nación de Israel, ya Dios había trazado la misión, y la misión era para todos los pueblos, no solo para la nación de Israel. La salvación no solo era para Israel, era para todas las naciones. En el Nuevo Testamento se le encargó a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús nos dejó la misión antes de partir, por medio de su palabra. Por eso dice: vino palabra de Jehová. 2, el instrumento de la misión. Lo segundo que vamos a ver, el instrumento de la misión. El libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Notas, mi hermano? Dios, para cumplir su misión, no se vale de los ángeles. Aun cuando los ángeles quisieran predicar el evangelio. Pero Dios no ha usado a los ángeles como instrumentos para llevar su evangelio. No. Dios se vale de los seres humanos. Dios quiere usarte a ti y a mí para cumplir su misión. ¿A quién escogió Dios para sus propósitos ahora? A Jonás, hijo de Amitai, 760 antes de Cristo. ¿Para qué lo escogió? Para llevar su mensaje a Nínive. Jonás se había beneficiado de la fe de alguien que le había llevado el mensaje de salvación. Ahora, como receptor de la gracia divina, él está en la obligación de llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite. Aún su nombre le recordaba que él tenía una deuda para con todos los hombres, porque su nombre, Jonás, en el hebreo significa paloma, que tiene la connotación simbólica de mensajero. Jonás debía ser un mensajero de la palabra de Dios, pero también se le llama hijo de Amitai, que a su vez viene del hebreo amed, que significa verdad o doctrina. Por lo tanto, Jonás es un hijo de doctrina o hijo de verdad. Como receptor de la gracia y la verdad de Dios, Jonás era responsable de la extensión de ambas cosas, gracia y verdad, a todos los hombres que están perdidos. Él es el instrumento que Dios ha escogido para esta tarea, aun cuando Jonás tiene muchos defectos. Su nombre, Jonás, paloma, enviado. Jonás había sido receptor de la gracia de Dios. Hubo un momento en que Dios lo salvó. Ahora él tenía que llevar el mensaje de salvación. Como nosotros. Mis hermanos, estuvimos esta semana en la ciudad de Cahuapana, en la selva de Cerro de Pasco. En Cahuapana fueron la primera ciudad en el Perú donde los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera, Raymond Clark, Clyde Taylor y Benjamin Barton, plantaron una iglesia en Cahuapana, la selva de Cerro de Pasco. Allí estuvimos toda la junta, miren, toda la junta en pleno del CDN. Estuvimos allí para tener el primer culto por los 100 años. Hace 100 años llegaron los misioneros allí. Cruzaron el Brasil y por el río llegaron hasta Cahuapanas y allí establecieron una iglesia. Si hubo misioneros dispuestos a venir al Perú a internarse en la selva, y gracias a ellos el evangelio nos llegó a nosotros, ¿cuánto más nos toca a nosotros
también enviar a otros misioneros para que sigan predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Tenemos esa responsabilidad o no? Claro. Cuando estábamos ahí llorábamos, hermano, al recordar que en esa zona del país vinieron los misioneros aquí con el sudor de su frente, con tantas lágrimas, dejaron el Evangelio. Y gracias a que ellos vinieron y dejaron el Evangelio llegó a nosotros. Ahora nos toca esa misma responsabilidad. Por eso el apóstol Pedro nos lo recuerda cuando habló de la naturaleza de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido a nosotros como instrumentos para la misión. 3, la misión no es opcional. Mira, el libro de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La misión es de Dios, pero comienza cuando Dios en primer lugar nos ordena y nos dice, levántate. Dios llama a su mensajero para que se levante y esté listo a partir. No es una opción, es una obligación. Todos tenemos que levantarnos. Lo segundo que debía hacer Jonás y nosotros también es ve. Un pastor dice, yo no puedo recordar un solo pasaje bíblico donde Dios haya instruido a su mensajero a esperar hasta que alguien viniera buscando su mensaje. No hay nada de eso en la Biblia. En ningún versículo de la Biblia dice que nosotros debemos esperar a que la gente venga aquí para que recién le prediquemos el Evangelio. No, tenemos que salir. Ve. Como hizo el Padre con su Hijo. El Señor Jesús dijo, como me envió el Padre, Él tuvo que ser enviado por su Padre y Él obedeció. Así también yo os envío. Y lo tercero que debía hacer Jonás y nosotros es pregonar. No hay pasividad en el trabajo misionero. No hay pasividad en el trabajo de proclamar la verdad. Tampoco estamos llamados a hacer del trabajo el trabajo con disimulo y en secreto. No, a Jonás se le dijo pregona, levanta tu voz para proclamar la palabra de Dios en toda esa gran ciudad y que te oigan. Levántate, ve y pregona. Eso es lo que va a hacer este lindo grupo de hermanas. Eso es lo que va a hacer este lindo grupo de hermanas. Se han decidido levantarse y van a pregonar. Les ha costado sus recursos, sí, pero están dispuestas a ir. Levanta tu voz. Ese fue el mandato que Dios le dio. 4. La misión tiene un campo específico. El libro de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Para nuestra hermana Mirta Espino, su campo de misión fue Guinea Ecuatorial. Para el pastor Enrique Méndez, su campo de misión es Barcelona. Para el pastor Willy Ruiz, su campo de misión es Firenze, en Italia. Para el pastor Jaime Calderón, su campo de misión fue Puerto Maldonado. Para Jonás fue Nínive. Esto realmente es asombroso. Nínive. Nínive. ¿Por qué es asombroso? Uno, porque era un llamado para que un profeta hebreo dejara a Israel y fuera una ciudad gentil. Y los hebreos eran racistas, exclusivistas. No puede ser, el mensaje de Dios es solo para nosotros, no para los demás, menos para un gentil. Pero Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Hasta ese momento los profetas habían sido enviados solo al pueblo de Israel. La misión de Jonás no tenía precedente. Dos, ¿sabes por qué más era sorprendente? Más sorprendente aún es que el Dios de Israel quiere advertir a Nínive, la capital del imperio asirio, de una muerte inminente. Dios lo envía a Jonás para que advierta a la ciudad de Nínive de que se arrepientan. Asiria era uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Los asirios, tú sabes, solían cortar las piernas y los brazos de sus enemigos, obligaban a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos decapitados en unas estacas, les arrancaban la lengua a los prisioneros, le quitaban la piel a sus prisioneros y los dejaban con las espaldas en carne viva, quemaban vivos a los adolescentes y los que sobrevivían eran terriblemente esclavizados. Y Jonás como profeta, ¿sabes qué sabía Jonás? Que los asirios iban a destruir Israel con su capital Samaria en el año 722 a.C. O sea, él sabía lo que Nínive, lo que los asirios iban a hacer con Israel. Y Dios le dice, ve y predícales el evangelio. Es como si Dios te dijera, hermana, ve y predícale el evangelio a esa persona que abusó de ti y te causó mucho daño emocional. Es como si te dijera, hermana, ve y predícale el evangelio a ese pirata filibustero que te dejó con 5 hijos y te abandonó por otra mujer. Es como si te dijera, ve y predícale a ese hombre que mató, que atropelló a tu madre y la asesinó por manejar borracho. Ve y predícale el evangelio. Tú me dices, pastor, no es fácil. No lo era para Jonás. Que Dios le diga, mira, anda, predícale el evangelio a aquel que va a destruir tu nación. Y lo que más sorprende, hermanos, es cómo un Dios bueno le da a una nación mala y perversa la oportunidad de experimentar su misericordia. Pastor, no entiendo, no me entra en la cabeza cómo un Dios bueno le da la oportunidad a los extorsionadores, a los abusadores, a que se arrepientan. Y los salve.
¿Por qué Dios iba a ayudar a un pueblo que era enemigo de su pueblo? La razón está en el versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios no es ignorante de las maldades de Nínive. Dios conoce todas las atrocidades que esta nación comete. Dios no es indiferente a nuestras maldades, aunque algunas veces pareciera que no le importase, como lo creyó Habacuc. Dios conoce lo que hacemos, como Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo, Génesis 18, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mira, mi hermano, Dios no es que ignore lo que está pasando en nuestro distrito, no. Dios sabe. Dios sabe lo que está pasando con los extorsionadores, sicarios. Dios lo sabe. El pecado de una gran ciudad, de una nación, llega a los oídos de Dios. Nínive era una ciudad en extremo de mucha maldad. Dios conoce todas las maldades que los hombres cometen y cada pecado no perdonado es una voz clamando al cielo por venganza. Dios es santo y su santidad demanda que Dios castigue el pecado. Su justicia le impulsó a actuar con Adán, Caín, contra aquellos que vivieron antes del diluvio, contra Sodoma y Gomorra, contra Faraón y mucho más. Pero ¿sabes qué hace Dios? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo allá? Pero ¿sabes qué hace Dios? Antes envía una advertencia primero. Dios nunca va y castiga de frente. No. Primero te advierte de que te va a castigar. Dios llama al arrepentimiento. Le advirtió a Adán, a Caín, envió a Noé que predique antes del diluvio. Le advirtió a Lot del fuego que caería en Sodoma y Gomorra. Envió a Moisés a advertirle a Faraón de las plagas que vendrían si no se arrepentía. Igualmente con Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. El problema de Nínive es el pecado, y los pecados nunca son ocultos a Dios. Dios los conoce, y tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Mi hermano, no pienses tú de que porque estás cometiendo tu pecado a escondidas y no pasa nada, como que, bueno, no va a pasar nada y algún día a Dios se le va a pasar. No, tarde o temprano ese pecado que tú cometes en oculto te va a alcanzar y te va a destruir. Y no hay cosa creada, Hebreos 4, que no sea manifiesta en su presencia. No hay. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a nuestro Dios. El pecado de Nínive no se habría de resolver con buena legislación, con buenas políticas de Estado, no, con buenos jueces. Ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados. Si no, Dios enviaría su juicio. Pero Dios es un Dios de gracia y perdón, y primero envía a su mensajero para que advierta a las personas que huyan de la ira venidera. No envía a Jonás a cambiar el sistema escolar, a dar más comida, lo envía a pregonar contra la maldad de la ciudad. Igual pasa con toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera va camino al infierno y no podemos ir solamente a decirle, hoy yo quiero que vengas para que tu matrimonio, tus problemas se solucionen en Cristo. No, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. Si no, van camino al infierno.
Por eso Dios envía primero a sus misioneros. Por eso Dios primero envía a sus profetas, para que adviertan a las personas del juicio venidero y proclamen la salvación en Cristo. Y solo cuando la gente se arrepiente y entreguen sus vidas a Cristo, sus vidas cambiarán y cambiarán las naciones. Dios envió a Jonás a una ciudad mala para predicar la palabra de Dios. La única esperanza para Nínive, y es la única esperanza para nuestras ciudades hoy, la palabra de Dios. Dios te está llamando a ser un profeta. Dios te está llamando a ser su misionero, su mensajero. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Termino, mis hermanos. Último. ¿Están atentos? ¿Están atentos? Lo último. Y lo más triste, ¿sabes? Lo más triste. La misión se puede desobedecer. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Se puede uno esconder de Dios? No. No. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. El rey David dijo: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Allí tú estás. Y eso lo sabía muy bien Jonás. Jonás no huye de la presencia de Dios. Jonás huye del propósito de Dios para su vida. Huye de los planes de Dios para su vida. ¿Cuántos como Jonás han huido del propósito de Dios para su vida? ¿Cuántos creyentes han malogrado su vida y le dijeron a Dios: mira Dios, yo sé que tú tienes planes para mí, pero mis planes son otros. No, perdóname Dios, estos planes que tú tienes para mi vida no caben conmigo. Déjame, yo voy a hacer mis propios planes y propósitos. Y arruinaron sus vidas. Jonás huye del propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque es racista, exclusivista y falto de misericordia. Jonás sabía, Jonás sabía, si Nínive se arrepentía de sus pecados, sabía que Dios los iba a perdonar y ningún castigo caería para ellos. Y Jonás odia a los ninivitas. Es como si a ti Dios te dice: hermana, ve y predícale a ese hombre que fue tu esposo, predícale el evangelio, a ese hombre que fue tu esposo y que te abandonó por una mujer más joven y te dejó con 5 hijos, ve y predícale el evangelio. Ah, Dios, perdóname Dios, yo te estimo y te quiero, yo voy a la iglesia todos los domingos, escucho ese bigotón, todo lo que quieras. Pero que yo vaya y le predique a ese patán que me abandonó, no, ese merece que el tren le pase encima, que 5 leones se lo coman vivo y lo despedacen. Ese merece que las hormigas de la selva de todo el Perú vengan y arrasen con él. Pero yo no le voy a predicar el evangelio. Jonás quiere verlos destruidos. Jonás, de alguna u otra manera, se ha visto influenciado por la nación. ¿Sabes también qué afecta la misión en tu vida? Es cuando tu vida cristiana no está bien delante de Dios. Jonás vive en los días de Jeroboam II. En los días de Jeroboam II hay prosperidad económica,
Hay mucho alimento, hay mucho territorio, pero ¿sabes lo que falta? Vida espiritual. La nación se ha entregado a la idolatría con los becerros de oro y Baal. Y eso lamentablemente ha influenciado. No hay ética, están en bancarrota espiritual, ética y moral. Y eso ha influenciado en Jonás. El pueblo se ha dado a la comida, a la bebida, a la complacencia, al pecado, ¿no es cierto? Y se ha olvidado de su labor misionera. Jonás dice, se ha llenado del ambiente de la nación, y Jonás también se olvida del plan de Dios para su vida. El orgullo y la idolatría fueron la causa por la cual no pudieron dar un testimonio adecuado de ese Dios de misericordia. Pero nosotros no debemos ser Jonás. La iglesia del Señor no debe ser Jonás. No huyamos de los propósitos de Dios. Pero ¿cuántas veces esto es así? Qué difícil es, mi hermano, escúchame. ¿Sabes qué difícil es animarte a que participes a la conferencia misionera? Los pastores me dicen, pastor, cuando hay conferencia de familia, todos se inscriben. Pero cuando hay conferencia misionera, pastor, qué difícil. Los hermanos vienen, pagan su tarjeta y no vienen. No les interesa en nada las naciones. No les interesa en nada llevar el evangelio. Da pena, mi hermano. Da pena, tristeza. Que a veces somos como Jonás y huimos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Misiones fue prioridad número 1 de Dios. Debe ser también nuestra prioridad. Amén. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.